Complementando la información y todos los requerimientos para el proyecto del Colegio Rosa Agassi, encontramos el plan de comunicación en un organigrama. Encontramos 3 personas que hacen parte de este proyecto. El líder del proyecto, mantiene un control en las fechas establecidas para la elaboración de las tareas asignadas y el desarrollo del proyecto. Identifica los requerimientos y el alcance del proyecto. Está pendiente de la comunicación entre las otras personas que hacen parte del proyecto. También administra los recursos humanos y materiales. Adicional a esto, controla los tiempos en que se ejecutan las tareas. También identifica los riesgos y los controla. Realizando debe mantener una administración de los costos, presupuesto, el aseguramiento y la calidad del reporte, la evaluación y el desempeño del proyecto. Posterior a encontramos la relacionista, quien debe recolectar la información, presentar la información, emitir y diligenciar los documentos de manera interna en el proyecto, brindar asistencia documentaria, atender y efectuar llamadas telefónicas, redactar documentos, fotocopiar documentación, recibir y atender visitas y tramitar toda la parte interna, informes, solicitudes, actas, entre otras. Aquí encontramos resaltado con un comentario recolectar la información, porque para esta necesitamos un instrumento donde la relacionista pueda recolectar esa información y posteriormente enviársela al ingeniero. El ingeniero debe recibir la información, con esta información desarrollar la base de datos, implementarla, realizar las pruebas y depuraciones como prueba piloto, garantizar el funcionamiento de la aplicación, asistir en las capacitaciones y el entrenamiento de la capacitación de los usuarios y cumplir cualquier actividad dentro de la naturaleza de su cargo inmediatamente. Este es el plan de comunicación. Observamos el perfil de los cargos que vimos anteriormente en el plan de comunicación. Entonces, en este caso, el Colegio Rosa Agassi, al líder del proyecto, en el perfil pide que mantenga su atención en asegurar que el proyecto se determine en el tiempo y el presupuesto planeado. Algunas de las cualidades que debe tener un líder en este proyecto es que debe ser organizado y metódico, debe tener facilidad para relacionarse con la gente, debe tener buena comunicación oral y escrita, ser un líder y tener conocimientos técnicos básicos dentro de todo lo que significa el proyecto. Posterior a esto encontramos la relacionista. El perfil que se requiere de esta persona es que sea capaz de colaborar con el líder del proyecto en todo lo que necesite, hacerse cargo de la preparación de la documentación y correspondencia como el archivo de las mismas, ser capaz de buscar y asimilar información dentro y fuera de la empresa, ser capaz de realizar informes a partir de pautas marcadas por el líder, también organizar todo lo que tiene que ver con el director en caso de que tenga que hacer viajes, salidas, que tenga que presentarse a algún evento, atender llamados, planear reuniones. También debe estar atenta a las llamadas telefónicas, a las visitas que recibe el líder y mantener al tanto en las reuniones temas tratados entre ellas, esto a través de actas. Finalmente encontramos el ingeniero de sistemas y el perfil que se requiere para es que esté capacitado para ocupar cargos informáticos como de la sociedad. Debe ejecutar tipo de tareas, ser capaz de formar empresas autónomas, partícipe, desarrollo académico, creador, que se adapte a las necesidades de la sociedad, teniendo una visión de futuro, dándose así un eje importante para el cambio de cualquier organización. Aquí encontramos el diagrama de procesos. Lo iniciamos con la naturaleza de la empresa, lo que quiere decir que es la constitución de la empresa, la misión, la visión, los objetivos, todo lo que tiene que ver con la parte interna de la empresa o la entidad, en este caso el colegio. Se manifiesta una necesidad, en este caso es la de la biblioteca, y se plantea una posible solución. Si esta solución
se ve viable, entonces decimos que hay que hacer levantamiento de la información. Si no, hay que buscar otra solución. Entonces, si hay levantamiento de la información, hay que preparar los recursos que se requieren para este proyecto. En este caso, los recursos son humanos, físicos u económicos. Entonces, los recursos humanos se hacen a través de la contratación, diferentes tipos de contratos, seleccionando el personal que cumpla el perfil que se requiere. En los recursos físicos se hace a través de cotizaciones y a través del análisis de estas cotizaciones con gráficos. Si hace análisis de cotizaciones y se selecciona un proveedor, entonces deben adquirirse los suministros. Si no, entonces hay que enviar nuevas cotizaciones para ver si otros proveedores nos ofrecen unas mejores opciones. Al adquirir los suministros, tanto humanos como físicos, pasamos a la evaluación de los requerimientos. Posterior a esto, se hace el análisis de gestión de riesgos que puede contener el proyecto, ya sean ambientales, de la parte interna, de la parte externa, económicos, por electricidad. Ya después de tener este análisis de riesgos, pasamos al desarrollo, el desarrollo de la base de datos, la implementación, todo el registro de los datos que hay dentro de la biblioteca, se prueba la base de datos y finalmente nos muestra un resultado. Aquí vemos la parte del instrumento de la recolección de datos, la evaluación y clasificación, lo que hablábamos al inicio. Entonces vemos el formulario de elementos de la biblioteca, que es el que maneja la relacionista, para tener en cuenta cada uno de los elementos que hay en la biblioteca. Entonces, cuando va a hacer el conteo de los libros, entonces qué día se hizo, quién fue la encargada, si es un libro, una revista, una ayuda, el nombre, la marca, el idioma. Este es el formulario que debe llenar para cada uno de los implementos que están dentro de la biblioteca. El segundo formulario es el de evaluación del proceso. Este es la parte donde se hacen las reuniones y se ajusta el proyecto. Entonces vamos viendo si las tareas se han cumplido en las fechas establecidas, si no, qué observaciones hay que hacer, cuáles son los compromisos que debemos cumplir para llegar al 100% del proyecto. Posteriormente encontramos las métricas que se van a manejar en el proyecto. Entonces encontramos el nombre de la métrica y la descripción. Las métricas que se van a manejar en este momento son el tiempo preliminar, el tiempo de análisis, tiempo de diseño, tiempo de desarrollo, tiempo de pruebas, costo de personal del proyecto, persona del proyecto, porcentaje usado del presupuesto, aproximación de estimación del proyecto. Entonces, en la descripción decimos para qué sirve este tipo de métrica. Esta permite evaluar, en el caso del tiempo preliminar, el tiempo necesario para ejecutar la fase preliminar del proyecto, la fase inicial, y esta se expresa en días. El costo de personal nos permite evaluar el recurso humano a través de los costos en la ejecución del proyecto, entonces lo que tiene que ver con el salario, en caso de que haya que pagar prestaciones. El personal del proyecto entonces permite contabilizar cuántas personas están interviniendo en este proyecto. El porcentaje usado del presupuesto, entonces se saca un porcentaje dependiendo de las tareas que se hayan cumplido. Y la aproximación de estimación del proyecto, entonces se expresa en porcentaje respecto a los valores de las métricas. También encontramos unas métricas de sistema de las fases de un proyecto. Entonces en este caso, como es una base de datos realizada en Access, entonces lo trabajamos a través del número de campos que se realizan, en este caso por registros, entonces bajo la supervisión de la cantidad de registros que se introducen en el programa por el ingeniero. Otra es el trabajo del empleado de personal, que se calcula el tiempo del trabajo del personal. Y también una que es el esfuerzo de la persona, que se calcula dividiendo el total de días trabajados en el total de horas. Para evaluar estas métricas se realizan algunos formatos. En este caso observamos el formato para las pruebas. Entonces ya la base de datos está elaborada, se ingresa un registro. Esta es la prueba número 1. Entonces ingresamos un registro. El propósito es comprobar que el sistema recibe los datos y los muestra al buscarlos.
El prerequisito es que el usuario debe haber iniciado la aplicación. Los datos de entrada, entonces, los atributos del sistema. ¿Cuántas entradas hice? Entonces realicé 3 entradas, 3 registros, 2 salidas, que fue lo que me mostró el programa. Las peticiones, o sea, cuántas veces entré a buscarlos. Y los archivos que me mostró fueron 2. Los pasos para llegar a estos atributos, entonces, necesito introducir los valores en el sistema, presionar el botón insertar, introducir los datos, iniciar nuevamente y buscar el dato que se ingresó. El resultado es que el programa muestra los resultados de datos ingresados en el sistema. Ahora encontramos los tipos de contrato que se utilizaron para emplear a estas personas. Es el contrato de trabajo sujeto a la modalidad por obra determinada o servicio específico. En este caso es de obra determinada. Entonces hablamos toda la parte que tiene que ver con el colegio, el número de identificación, el lugar donde se encuentra, quién lo representa legalmente, persona natural o jurídica. También encontramos los datos, pues obviamente, del trabajador. Y en las cláusulas, el empleador pues es la persona que contrata y el trabajador es la persona que va a cumplir con esa obra. Entonces, dentro de las cláusulas encontramos toda la parte del empleador. Entonces dice cuál es la necesidad que se debe suplir, dónde está ubicada, cuál es el objeto de trabajo. En la segunda encontramos que el empleador debe contratar por tal servicio. En el tercero debe decir qué tiempo de duración tiene el proyecto, cuándo inicia y cuándo termina. En el cuarto encontramos la vigencia del contrato. En el quinto, el horario en días laborales. En el sexto, las normas propias del centro de trabajo con las que debe cumplir el trabajador. En el séptimo, el salario que se le va a pagar al trabajador por la labor que va a realizar. En el octavo encontramos lo de remuneración, el conocimiento de autoridad administrativa, bajo el decreto 728. En el noveno queda la parte de dar aviso en caso, o sea, el empleador no está obligado a decirle al trabajador ya se cumplió el tiempo. El décimo, la causal de resolución del contrato, puede ser por despido o por no cumplir con su obligación. Y el último está sujeto a las disposiciones que están en lo de productividad y competitividad laboral, dictadas en la vigencia del contrato. En esta parte encontramos cuándo se firmó el contrato, lo firma el empleador y el trabajador. En la nota encontramos que el contrato debe ser suscrito en 3 ejemplares, registrado ante la autoridad administrativa, quedando el empleador obligado a entregar al trabajador un ejemplar de estos después de 3 días hábiles de su presentación en la autoridad. Aquí encontramos el diagrama de red manual. Entonces encontramos las tareas, el tiempo en días, la letra que la va a identificar para hacer el diagrama de red y las predecesoras. Si alguna de esas tareas no se ha hecho, esta no puede cumplirse. Entonces acá encontramos el diagrama de red manual. Como observamos, aquí está. Estos son nodos, los circulitos son la letra, expresa qué tarea es, y el número que encontramos en la parte inferior es el número de días que se demora. El que observamos en la parte izquierda hace referencia al número del suceso. El que observamos en la parte derecha al momento más temprano del suceso. En la parte inferior derecha es el momento más tardío del suceso. Y en la parte inferior izquierda es el margen de tiempo que se puede utilizar. Aquí concluimos con todo lo que tenía que ver con el proyecto de la biblioteca, todo el proceso que nos hacía falta, y muchas gracias.